Lajic, ex vicepresidente de la República y catedrático universitario de Economía. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefi. Buenos días también. Esta catástrofe del coronavirus está afectando a ciudadanos y a empresas, todos damnificados sin distinción. Pero es equitativo ahora que por ley se quiera discriminar, haciendo que unos tributen a favor del Estado con impuestos que hacen aún más difícil una recuperación económica que nos beneficiaría a todos. Estefi, muchas gracias por permitirme dialogar con el Ecuador sobre esto. No podemos aceptar más impuestos en el Ecuador. ¿Por qué? Porque el causante de este problema, ¿quién es? Es ese Estado gigantesco, es esa entelequia que está en la nube que se llama Estado, con la cual no se puede dialogar. Es un monstruo que si hoy, ante el dolor de los ecuatorianos, ante las muertes, ante la tragedia que vivimos, no entiende que se tiene que achicar, mi pregunta es, ¿cuándo lo va a entender? Ya tuvimos una emergencia con la caída del precio del petróleo en el año 2015-2016. El Estado creció. Ya tuvimos una emergencia con el terremoto. ¿Se achicó el Estado? No. ¿Cuándo se va a achicar? ¿Cómo el Estado, que usó 320 mil millones de dólares para despilfarrarlos, puede hoy pedirle a la gente que pague más impuestos? En nombre de la solidaridad de los empresarios el día de hoy tiene que ser ponerle su dinero a las empresas para que esas empresas puedan vivir. Esa es la principal solidaridad que tienen que mostrar. Ahora, ante ese en el día de hoy. Lo que está en duda es cuáles son entonces las rutas de escape. El FMI acaba de aprobar 643 millones para Ecuador, pero la propia directora del FMI reconoce que esta pandemia ha tenido un impacto devastador en nuestro país, sumado a la caída en precios de petróleo y a la caída en las exportaciones. Que vamos a necesitar, lo reconoce ella, apoyo de otros socios externos y que será crítico para cerrar esa brecha de financiamiento. El que estemos afrontando este golpe precisamente es la carta de negociación con los tenedores de deuda, con los bonos pendientes para renegociar. Por supuesto, y yo creo que eso se han hecho las cosas correctamente. Que en los resultados que vienen, sin ver las posibilidades de nuevo financiamiento, sin entender que todo está conectado. Estefi, a mí lo que más me preocupa es el canibalismo. Estamos en desacuerdo con los impuestos. Eso no indica que hay que archivar las leyes. Hay cosas en las leyes que son positivas y necesarias para salir adelante. Entre ellas, que los empresarios, los trabajadores, los acreedores se puedan juntar y buscar acuerdos. Este país se tiene que deflactar, como lo hizo Portugal, como lo hizo Irlanda, como lo hizo en su momento España, bajar sueldos. Y ahora se dice que el sector público no puede bajar sueldos. Mire un caso práctico. A las universidades públicas ahora les están cerrando la llave, indicando que hay profesores investigadores que ni investigan ni enseñan y que ahora no hay que contratar profesores, digamos, con contrato para enseñar. Eso ya lo decidimos en las universidades privadas hace 5 semanas, que no recibimos dinero del Estado y nos están tratando ahora de decir bajen tanto sus pensiones, controlen. Es decir, es un Estado que gasta y que se mete en la vida de los ciudadanos. El anuncio del gobierno de no renegociar esos contratos ocasionales, los que estaban por terminar, no basta. ¿Qué hace falta en ese sentido para reducir esa masa salarial? Estefi, cuando se inició el gobierno del cual fui vicepresidente, llame usted a Benjamín Rosales Valenzuela, que fue nombrado inspector general de la Nación. Hicimos una reducción en ese momento de 25,000 personas en el sector público y no pasó nada. Que no me vengan ahora a decir que el Estado que hizo la refinería del Aromo para botar plata, que gastó 2.300 millones para una mala repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que hizo obras con sobreprecio
centrales hidroeléctricas que no funcionan, que ese Estado es el que nos va a pedir a los ciudadanos ahora que afrontemos esto cuando lo tiene que afrontar él, el causante de este problema, el origen del problema, ese Estado que duplicó su tamaño respecto del PIB, que desplazó al sector privado. Ese sector privado. Entonces, que tiene la angustia ese es un camino que a su juicio uno tiene que tomar el Estado. Lo otro, me decía bien cómo está viendo los temas de financiamiento internacional, pero yo le preguntaba específicamente sobre las negociaciones que se han hecho en cuanto a los bonos. Primero, que iban a pagar solo capital para acceder a esos 2.000 millones de financiamiento, terminaron pagando una parte con los intereses. Luego, con los tenedores de deuda, lograron diferir el pago de intereses hasta el 15 de agosto. Pero después de agosto, ¿cómo se debería renegociar en estas condiciones? Estefi, estamos en una situación de vivir el día a día. Ahora lo que se hizo es correcto. El anuncio que hicieron en los Estados Unidos indicaba que se había pagado, no se había pagado intereses de todas las demás emisiones que hay. De los otros años. Y eso era lo correcto de hacer. Ahora bien, no solamente podemos acudir a que los tenedores de bonos nos den un aplazamiento de todos los pagos de este año y del próximo, que creo que es lo que hay que plantear, sino que se puede ampliar con el Fondo Monetario facilidades, se puede renegociar con la China, se puede obtener otros recursos adicionales de Banco Mundial y BID, y se puede con figuras creativas establecer fideicomisos en el exterior que puedan atraer inversión. No tenemos el tiempo aquí para hacerlo, pero eso es posible. Pero lo que pasa es que lo que han anunciado en relación a eso que usted menciona, ya está, digamos, el BID confirmó ya 700 millones, el FMI estos casi 700 de los que estamos hablando, el 7 de mayo deberían llegar 500 del Banco Mundial, hay 300 de la CAF que anunciaron, y de China dijeron que esperaban unos 1.000, eso sí hay que ver todavía si llega, pero para lo que va a costar esta crisis no alcanza, por eso hablo yo de la renegociación de la deuda, y en el gobierno de Febres Cordero se reestructuró con los tenedores de bonos, usted formó parte de ese equipo negociador del Ecuador y por eso pregunto, ¿cómo fue esa negociación? ¿Qué se debería hacer ahora? Se renegoció lo que ya estaba impago por muchos años, lo que no se había pagado por muchos años se renegoció. Luego, cuando se rompió el oleoducto, se dejó de pagar nuevamente. Pero lo que quiero que se entienda es que si uno rompe con el mercado y estando dolarizado es mucho más grave, tarda 9 años, 8 años en recuperarse, y un país dolarizado que tiene que generar medios de pago con dinero del exterior no puede romper con el mercado. A mí me preocupa ver comunicados, por ejemplo, hay que archivar la ley, el Ecuador va a morir, como dijo Santa Teresa, se le atribuye a ella, no por terremotos, sino por malos gobiernos. No, va a morir por el canibalismo entre ecuatorianos. Que no estemos de acuerdo en una cosa u otra no indica que ahora, no pero debamos sentarnos en esas negociaciones no pesa también aquí el perfil de los tenedores de bonos ecuatorianos, es decir, con un alto riesgo país, cuando pagamos intereses altos, son tenedores de alto riesgo, pero también de alto rendimiento. No estamos hablando de japoneses o alemanes como otros países, también de financistas, de especuladores, son nacionales, son extranjeros, que están dispuestos a negociar con un país en alto riesgo. Obviamente, hay un proceso establecido y hay que renegociar con los acreedores. Eso es obvio, pero lo que no se puede hacer es decir como la Argentina, yo no pago y después esta es mi oferta. ¿Y qué le dijeron los acreedores? No, definitivamente no. Entonces hay que hacerlo civilizadamente y en ese proceso se está. Hay hasta el mes de agosto para ver cuál es el resultado de esa renegociación. Pero, Estefi, lo que tenemos que entender los ecuatorianos es que si no viene dinero de afuera, no hay medio circulante en el Ecuador. Nosotros, si le sacamos sangre a un ecuatoriano y se la ponemos a otro, es
un anémico a otro anémico. Ahora, en ese contexto, ¿por qué dice no estar de acuerdo entonces a que se pueda plantear desde la Asamblea el archivo del proyecto? Digo, porque el hacer uno que otro cambio, ya hay que ver finalmente cuál es la posición de los asambleístas. Algunos que votaron a favor en la comisión dijeron que no están de acuerdo con los impuestos, pero que era para dar paso a que el Pleno lo pueda debatir. Hay que ver finalmente cómo votan, pero en la medida en que se hagan cambios solamente a los textos, se le deja siempre abierta la posibilidad para que los puntos y las comas los ponga el Ejecutivo con su veto, y puede ser siempre un traje bien a la medida. Entonces, si es que no estamos de acuerdo con esos impuestos, como usted dice, ¿cuál es el camino? ¿Para qué existe el diálogo? No se puede sentar los líderes de este país con el presidente y negociar el veto. No se puede negociar el veto y anunciarlo que así será. Eso es posible. Lo que es imposible es cerrarse en la posición de cada uno. ¿Cómo es admisible que en un país en esta situación la gente no dialogue y la gente no hable? En la ley hay cosas, en las leyes hay cosas muy buenas, necesarias para salir de esta crisis. ¿Cómo es posible entonces que si esas cosas necesarias, indispensables para salir de la crisis, como es el entendimiento de que toda la sociedad ecuatoriana tiene que desinflarse, que es inflado por la irresponsabilidad de la FARC, porque así como cuando hay terremotos en que todo se cae porque se robaban el hierro y diseñaban mal, todo se está cayendo porque se robaron el hierro y todo se lo diseñó mal. Pero eso no debe llevarnos a que los ecuatorianos no podamos hablar. Debemos sentarnos a hablar. Ahora, yo estoy convencido de que no deben haber impuestos, y en cuanto pero a que se los debe dialogar. es decir, en cuanto a lo tributario, no deben haber impuestos, dice usted. Y por otro lado, en el informe de esa comisión legislativa incluyeron un texto que no fue aprobado en la comisión, es decir, el impuesto del 2% sobre los bienes inmuebles, pero solo el Ejecutivo, según la Constitución, puede proponer impuestos. Entonces, por un lado dicen que no apoyan impuestos, pero luego incluyen otros en la comisión. ¿Están facilitando así un veto presidencial? Eso fue, según me dicen, filtrado ilegítimamente por un diputado de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Porque ¿qué es lo que le conviene a la FARC? Caos. Usted ha descrito eso. Se puede argumentar lo que usted acaba de decir y desbaratar todo. Eso es lo que buscan, que todo explote, que todo se caiga. ¿Por qué? Porque son personas a las cuales el Ecuador no les importa nada, y lo demostraron con los 10 años de tragedia que tuvo este país. Advertimos muchos que a esta situación se iba a llegar. ¿Cómo nos servirían hoy día los 8.000 millones de dólares que le faltan al central? ¿Cómo nos servirían los fonditos? ¿Cómo nos serviría un ahorro? ¿Y cómo nos serviría el que no se hubiese hecho esa obra pública tan dolosa, tan estúpidamente dolosa como la que se hizo en el Ecuador? Ahora, ¿qué alternativas se le sigue ofreciendo a la gente en vista de que los organismos multilaterales de crédito generalmente apoyan en lo que va a las grandes empresas? ¿El apoyo a las pymes le corresponde al sistema financiero privado también? ¿Tiene que haber más créditos subsidiados también por el gobierno? En todos los países se han dado por parte de los bancos centrales que emiten moneda líneas ya para apoyar. No lo podemos hacer porque somos un país dolarizado. Entonces, se tiene que plantear que con los recursos externos se pueda apoyar en forma directa a la producción, que no es apoyo a las empresas, es apoyo a salvar el empleo, que es un bien social impresionante. Es apoyo para salvar la producción, sin la cual el país desfallece. Sí, habrá que traer esos recursos y se lo puede plantear con los organismos internacionales para apoyo directo a las actividades productivas. Y desde su perspectiva, para estimular el consumo que genera mayor producción, si hablamos de eso, y en consecuencia mayor recaudación al fisco, ahora le están quitando con las contribuciones a los trabajadores, pero ¿qué más se podría hacer? Por ejemplo, en el tema del IVA, bajar el IVA, o si hablamos del ISD, a ver si la gente se anima a traer lo que tiene afuera cuando ya no le cobran, o si es que no le cobran un peaje de salida.
Steffi, muchas veces y en este programa, y usted fue testigo, sea con entrevistas con Alfredo o usted, se explicó que había que tener un plan completo que incluía la eliminación del ISD. Hoy tenemos que concentrarnos en salvarnos, en que la gente coma, en que haya atención de la emergencia sanitaria y en preservar el empleo. Luego de eso, luego de este periodo, vamos a la reactivación. Y en la reactivación podremos ver lo que ya dentro de esta crisis sea posible, porque hemos dejado que el Ecuador llegue a una situación insostenible por nunca haber atacado el problema que generó todo, la duplicación del tamaño del Estado en relación al Producto Interno Bruto. Ninguna crisis ha logrado que ese monstruo insensible se reduzca. Y si hoy no se lo logra, no se logrará nunca. Y el monstruo devorará al Ecuador para siempre. Y esa es la lectura del ex vicepresidente de la República, Alberto Dajica, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Steffi. 7 de la mañana con 19 minutos.